Muchas gracias. Y vamos de inmediato con Ariana Urrutia y José Tello. Cambiamos de tema porque hoy, el día de hoy se aceptó la apelación presentada por el señor César Acuña para continuar en contienda electoral. Y ha surgido un debate a raíz de las observaciones electorales especiales, no solamente al señor Acuña, también hay una tacha presentada contra la candidatura de Hernando de Soto, hay otro problema con la inscripción de la lista al Congreso del Partido Aprista, y yo quería proponerles a estos dos expertos en temas electorales una respuesta o una reflexión. ¿Está por encima del trámite administrativo, considerarían ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este primer programa, la libertad que tiene el elector de elegir? O sea, ¿vale la pena realmente les parece correcto que el jurado, que la autoridad electoral tache candidatos por asuntos que de acuerdo a los partidos son subsanables y meros errores administrativos? Bienvenidos y gracias. Adriana, le escuchamos a usted primero. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante resaltar que los derechos políticos están por encima, ¿no? digamos, estos procedimientos formales que los partidos deben cumplir, ¿no? Y que hay que buscar que se garanticen el derecho de participación del conjunto de partidos para garantizar el proceso electoral como un componente importante de nuestra democracia. De acuerdo, señor Tello, ¿usted siente que esto es subsanable o más bien está del lado de quienes dicen la ley se respeta, se aplica para todos y si se cometió un error pues hay que pagarlo? Bueno, ante todo buenas noches. Mávila, y también saludos a la doctora Urrutia. Aquí hay que tener en cuenta algo. Existe normatividad que tiene que ser aplicada. Lo que debería llevarnos en todo caso a pensar un poco es si en ese proceso de reforma política que está inconclusa deberíamos cambiar este tipo de normas. A mi entender sí, porque me parece que el excluir a personas, por ejemplo, por temas como lo que están regulados hoy en día, que es la omisión, por ejemplo, datos de bienes en la declaración jurada de días, me parece un exceso. Podría ser en todo caso... el caso del señor Acuña, creo que declara 18 claro, inmuebles y en realidad le faltó declarar uno o algo así. Y ahí viene un detalle, podría ser tranquilamente una multa. Sin embargo, vamos a una sanción tan drástica como la exclusión. O sea, esto es parte de un proceso de reforma política que no ha concluido y que en todo caso queda para que más adelante, con miras a las elecciones del 2022, esto pueda ser definitivamente solucionado por el Congreso de la República. Pero hay que ser claros en algo también. De momento tenemos normas que tienen una aplicación, hay sanciones y hay ciertas observancias, mandatos legales que hay que ser atendidos. En el caso del jurado yo diría que no le queda más que aplicar la norma que está vigente, aunque esta pueda ser bastante drástica. Entonces es complicado el tema porque en realidad nuevamente estamos advirtiendo que las elecciones pues toman ese matiz de resolverse la jurisdicción electoral antes que las urnas. Y es un poquito complicado el tema porque en verdad el elector es el que queda desalentado cuando ve pues, que sus candidatos salen de carrera por este tipo de tecnicismos. ¿Qué dice la doctora? Yo quisiera señalar un punto importante, Mávila, y aprovechando que nos queda poco tiempo, y es que nunca en estos 20 años la democracia estuvo en un punto tan precario, ¿no? Y que debemos llegar a las elecciones de abril buscando, ¿no es cierto?, que la ciudadanía vuelva a confiar en la representación y que por eso es tan importante que se garanticen la participación de los partidos y que se tome, como bien señalaba mi colega, estas elecciones como un punto de implementación de un conjunto de reformas que lo que deben buscar es fortalecer, ¿no es cierto?, la calidad de la representación. Creo que debemos estar claros en que no podemos volver a elegir un Congreso como el que ahora está en funciones, en el sentido que debemos buscar garantizar que nuestro voto se traduzca, ¿no es cierto?, en la mejor calidad de representación posible, y eso debe, y creo que lo tienen en cuenta, digamos, las autoridades electorales que están buscando garantizar, por un lado, la implementación de estas reformas, pero por otro lado se debe poner, pues como bien se señalaba, se debe prevalecer, ¿no es cierto?, el derecho de los ciudadanos de traducir sus opciones en un voto responsable. Claro, recuerdo el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular,
la investigación que está realizando la Fiscalía que integra el equipo especial Lavallato, ¿no? Y muchos decían, bueno, una cosa es que se descalifique a pedido de un fiscal a un partido, pero ¿y el derecho de los electores que todavía creen en esa propuesta política no está por encima de una investigación que no llega todavía a convertirse en una acusación y mucho menos en un juicio para ser pegadísimos a la norma? Y por eso les dejaba a los dos o les hacía a los dos la misma invocación. Para terminar, ¿qué dirían ustedes? ¿Está el derecho de los electores? ¿Podrían los electores reclamarle y luego decirle al jurado, oye, nos dejaste sin una opción por un asunto que en realidad se pudo haber solucionado con una multa? ¿Eso cabe o estamos finalmente a la espera de los candidatos que el jurado ahora depure para conocer una lista definitiva después de las tachas? Palabras finales, por favor, doctor Tello. Sí, bueno, tenemos que esperar a que este proceso termine. Nosotros hacia el día 10 de febrero tenemos la fecha definitiva, donde la lista tiene que quedar ya, digamos, lista para casi la etapa final. Recordemos que hasta el día 12 de marzo se pueden retirar candidatos por exclusión, o sea, puede haber exclusión de candidatos, y realmente a partir de esa fecha es cuando ya tenemos listas fijas. Lamentablemente esa es la normatividad que está vigente. Entonces, sí, efectivamente, nosotros podemos entender de que hay derechos fundamentales que están en juego, como el derecho a participación política, pero tampoco podemos soslayar el hecho que la Constitución es desarrollada por normas de desarrollo constitucional, valga la aclaración, Entiendo. y que debemos de acatarlas, porque son normas reglas. Pero bueno, ojalá que esto cambie en el Parlamento que viene, que asuma el gobierno a partir de julio del presente año. Ojalá. Tengo 10 segundos, debo despedir el programa. Doctor Urrutia. Sí, yo creo que para cerrar con una idea final, la voz de los ciudadanos es la más importante y es la que nos va a permitir resignificar la política en las próximas elecciones. Muchísimas gracias a ambos. Habrá oportunidad de conversar en el marco de la campaña que recién empieza. Gracias a ustedes también por acompañarnos.